nuevos archivos, así que déjenme ver una ventana en particular. Ya. Estamos aquí. Ya, las diapositivas que les dejé en la página 17. Ya, o sea, la diapo 17. Vamos a empezar a ver eso. Entonces, yo no sé si alcanzamos a analizar esta parte, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Si vimos que la función era creciente, entonces habían tenía una derivada no negativa, ¿y cuál era el argumento para eso? ¿Se acuerda? ¿Alguien se alcanzamos a verlo la vez pasada? Estoy seguro. Creo que no, profe. ¿No? Ya. Entonces, ya asumamos que no, porque la verdad es que no me acuerdo, ¿ya? No, asumamos que no, sí. Ustedes como que no les tinca que lo hayamos visto, probablemente no lo vimos. Entonces, vamos a asumir que no y veamos, primero les voy a dar una explicación así como más geométrica. Y después vemos la parte así como más técnica, ¿ya? Entonces, la idea es súper sencilla desde el dibujo, ¿ya? Ustedes suponen que hay una función que tiene un comportamiento creciente. ¿Qué significa creciente? Ya lo vimos en sucesiones nosotros el semestre pasado, que es, o en funciones ustedes lo vieron en álgebra probablemente, ¿cierto? Nosotros vimos sucesiones crecientes y ustedes en álgebra deberían haber visto funciones crecientes, ¿ya? ¿Qué significa creciente? Cuando una función es creciente, supongamos y igual f de x. Técnicamente significa que si x es un valor menor que otro valor, pongamos, o x1 es menor que x2, por ejemplo, son dos valores reales, entonces las imágenes f de x1 es menor o igual que f de x2. ¿Ya? Eso significa que sea creciente. Significa que si yo tomo, por ejemplo, en el eje dos valores, x1 y x2, sus imágenes tienen que cumplir la desigualdad del mismo orden, ¿ya? Es decir, en el mismo sentido la desigualdad. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, f de x1, claramente, si ustedes hacen una recta así horizontal, van a ver que es menor que f de x2, ¿cierto? F de x2 está más alto, está más arriba que f de x1. Por lo tanto, se cumple eso. Ese es en aspecto técnico, y en el aspecto geométrico significa simplemente que la curva va inclinándose hacia arriba, ¿ya? Va aumentando. Puede eventualmente pasar que se quede como constante en algunos intervalos, como pasa aquí, que queda como una mesa, ¿cierto? Como una tabla horizontal, y después vuelve a subir, ¿ya? Eso significa que sea creciente. Si es que no existen estas mesetas o estas partes horizontales, es decir, si es una función que solamente aumenta, se le llama estrictamente creciente, ¿cierto? Eso es lo que llamamos estrictamente creciente. ¿Ya? No sé si ahí con el profe González habrán visto los conceptos que una función creciente, decreciente, pero nosotros lo mencionamos en el caso de sucesiones, me acuerdo. Que ahí vemos Profe. cuando una sucesión era creciente o estrictamente creciente. ¿Sí? ¿Y si sube y baja todo el rato? Sí. Si es todo el rato, depende, porque cuando una función, por ejemplo, hace esto, se le llama oscilatoria. Pero si esa oscilación es más o menos uniforme, como pasa con las funciones trigonométricas, se le llama periódica. ¿Ya? Depende de cómo sea la oscilación. Si es una oscilación caótica, es decir, si no tiene como un patrón definido, entonces simplemente se le llama oscilatoria.
¿ya? Hay unas funciones que no están mucho en los programas de pregrado y no se mencionan mucho en cursos de ninguna carrera, digamos, de la universidad en el pregrado porque son relativamente nuevas, ¿ya? Que son las eventualmente monótonas, son así. Entonces se llama eventual monótonas. ¿Qué significa? Que son crecientes o decrecientes, pero a partir de cierto término. Por ejemplo, aquí, de ahí en adelante, la función es decreciente, va bajando, ¿ya? Acuérdense que monótona el concepto que ocupamos para creciente o decreciente, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, esta es una función que a partir de ese punto es decreciente, por lo tanto se le llama eventualmente monótona, es decir, eventualmente va a ser decreciente, ¿ya? O eventualmente puede ser creciente, ¿sí? También es una clasificación que se usa bastante ahora en matemática moderna, digamos, los últimos años, ¿ya? Ahí parece que alguien quiere... Ya lo admitieron, profe. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros el comportamiento de la función? Bueno, por varias razones. Si la función es un modelo, por ejemplo, de una vida media, de algún producto, de algún elemento químico, eh, si la función modela, por ejemplo, desintegración radiactiva, o si modela el crecimiento de una población, ¿ya? Etcétera, nos interesa el comportamiento, nos interesa ver cómo va a evolucionar, ¿cierto? Estos fenómenos. Entonces, nosotros podemos verlo a partir de la derivada, porque si ustedes se fijan, si pensamos aquí, ¿cuál es el concepto de derivada? La derivada en sí es una función, pero los valores que tiene esa función son bien especiales, porque si yo considero, por ejemplo, el valor de la derivada en un punto aquí que estoy rayando en rojo, ese valor va a coincidir con la pendiente de la recta tangente en ese punto, a la curva f, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo considero aquí un punto c, pongámosle un valor c, y calculo la derivada en ese punto, lo que voy a obtener, ustedes saben ya, que es la razón de cambio, ¿cierto? Pero además es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿ya? Geométricamente hablando. En este caso particular, fíjense que esa pendiente es positiva. Claro, porque va como subiendo, ¿cierto? De izquierda a derecha. Por lo tanto, una pendiente positiva. Y en cualquier parte del gráfico que ustedes hagan una tangente, siempre va a estar inclinada hacia arriba, o a lo menos va a estar horizontal, como es el caso aquí del punto X2, ¿cierto? Ahí está horizontal la tangente, pero en todos los otros puntos siempre hay una pequeña inclinación hacia arriba, ¿ya? Aunque sea mínima. Es decir, siempre es mayor que cero o igual a cero la inclinación, ¿ya? Entonces, esencialmente, cuando una función es creciente, de inmediato nosotros podemos inferir que su derivada va a tener un signo no negativo. Es decir, o es mayor que cero o es igual a cero, ¿ya? Y viceversa. Si la derivada tiene un signo no negativo, podemos inferir también que la función es creciente, ¿ya? Pero eso es en general. Es decir, tiene que ser, por ejemplo, una derivada positiva en todo el dominio para afirmar que la función es creciente, porque lo que decía su compañero, por ejemplo, hay funciones que suben y bajan, ¿cierto? Claro, entonces en algunos puntos van a tener derivada positiva, pero en otros puntos van a tener derivada negativa. Entonces ahí ya no se cumpliría esto. Entonces, para afirmar que la función es creciente, tiene que ser una derivada positiva en todo el dominio. Y ahí ustedes pueden afirmar que es creciente. O en un intervalo, por lo menos, ¿ya? Por ejemplo, si yo me restringo acá en el dibujito de la oscilatoria, me restringo solo a este intervalo que estoy rayando, solo a ese intervalo, ahí claramente la función es creciente, ¿cierto? Y su derivada es positiva, ¿no? Coincide con que la derivada es positiva. Entonces, en ese intervalo la función es creciente. Por lo tanto, este concepto va a depender del lugar donde estemos analizando, ¿ya? Hay funciones que son crecientes en algunas partes y en otras no. Pasa mucho con las curvas de, por ejemplo, en finanzas, estas curvas de precio de las acciones también, ¿sí? Tienen un montón de oscilación, ¿cierto? Que es caótica, que no tiene un patrón definido, y ahí, claro, hay partes de la curva que es creciente y parte que es decreciente, ¿ya?
Entonces, ese es el aspecto geométrico. ¿Ya? O sea, no sé si les queda claro, si no les queda claro, lo podemos ver con algún ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero ver el aspecto técnico. Entonces, importante que les quede clarísimo el aspecto geométrico. Desde el punto de vista técnico, no es complicado, porque si ustedes lo piensan, ya, tenemos una función que es continua. Eso significa simplemente que el gráfico no se corta, ¿cierto? En el intervalo A, B, incluyendo A y B, ¿cierto? Y es derivable, es decir, podemos calcular la derivada mediante el límite en el intervalo. Fíjense que sin los extremos, nosotros habíamos conversado de eso. Sin los extremos del intervalo porque ahí es difícil definir la derivada. Ya no es imposible, pero es difícil, es complicado. Entonces, supongamos que la función es creciente. Va aumentando, ¿cierto? La curva se va inclinando hacia arriba. En el intervalo completo, ¿ya? O sea, en todo el dominio. Excepto quizás en A y B, no nos interesan mucho esos puntos. Entonces, la derivada es mayor o igual que 0, que es justamente lo que yo les mencioné. ¿Ya? ¿Y cómo es una forma de ver eso? Antes de mostrar aquí el argumento, quisiera verlo así como geométricamente, para no tener problemas, porque estos son conceptos que son, esto ya más que cálculo se llama análisis matemático, y es un poquito más complicado de lo normal. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un punto X, y por acá tengo un punto C. Supongamos que C está fijo, y X es una variable, ¿ya? O sea, X va asumiendo distintos valores, ¿cierto? Le vamos a poner así dos flechitas como indicando que puede moverse a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Una variable que va asumiendo muchos valores. Pero C está fijo, C es un número dado, ¿ya? Entonces, claramente, como X está a la izquierda de C, X es menor que C, ¿cierto? Eso no hay, digamos, tenemos consenso en eso. Por lo tanto, X menos C es menor que 0. Definición de orden, ¿ya? De los axiomas del semestre pasado. ¿Ya? Eso es así. Es negativo. Ahora, fijémonos en las imágenes. F de X y acá F de C, ¿cierto? Ustedes pueden ver desde la gráfica que F de C es mayor que F de X. Es más grande, pues está más arriba, ¿cierto? Está en el eje vertical un poquito más arriba. Por lo tanto, F de X menos F de C es negativo, ¿cierto? Es menor que 0. ¿Por qué? Porque F de C es un número más grande que F de X, por lo tanto al restarlo me queda negativo, ¿cierto? También definición de orden. Ahora, fíjense en esas dos diferencias. Si yo armo el cociente, ¿qué signo tiene ese cociente? ¿Negativo? ¿Negativo? Ahí hay que acordarse de nuestros axiomas, ¿ya? Es positivo, ¿cierto? ¿No? Yo diría que es positivo, porque tenemos un número negativo acá y otro número negativo acá. Y hacer el cociente es lo mismo que multiplicar, ¿cierto? Eso es lo que vimos el semestre pasado, que al final la división era una multiplicación por un inverso. Y menos por menos es más. Esa es nuestra propiedad que habíamos deducido la vez pasada. No creo que se acuerden mucho, pero hicimos una deducción ahí de que multiplicar dos números negativos daba positivo, ¿cierto? Teníamos todo un argumento para eso. Entonces, el cociente es positivo. Fíjense que es para todo x. Para todo x en el dominio de la función. ¿Cierto? No importa dónde yo mueva el x, por ejemplo, si lo muevo por acá, el x, se sigue cumpliendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo tomo el límite, cuando x se aproxime a c, aquí en este caso sería por la izquierda, ¿cierto? De f de x menos f de c partido por x menos c, tenemos el límite de puros números positivos. Todos esos numeritos que están aquí, estos cocientes, que a medida que el x va cambiando, esto me va generando un número nuevo, ¿cierto?
Pero esos números siempre son positivos por el análisis que acabamos de hacer. Entonces el límite no puede ser negativo. Tiene que ser mayor o a lo menos igual a 0. No puede ser negativo, porque si son puros números positivos, imagínense una sucesión de puros números positivos. Es imposible que el límite sea negativo. ¿Por qué? Porque el límite es un comportamiento de la sucesión en el futuro, ¿cierto? Y si me están diciendo que la sucesión siempre tiene números positivos, su comportamiento no puede terminar siendo negativo. Imposible. ¿Ya? Eso así como de manera informal, pero es más intuitivo, ¿cierto? Pero nosotros podemos demostrar fácilmente que el límite tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Pero quién es este límite? Conocido. Ese límite, ¿qué es? ¿El límite de la pendiente o la derivada? Claro, f' en el punto C. O sea, si ustedes lo dibujan acá, es la pendiente de esa recta tangente en el punto C. Ahí, esa pendiente. Es mayor o igual que 0. O sea, este es como el argumento formal para decir que siempre que una función sea creciente, su derivada va a ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Ahí ya quedamos convencidos de que siempre es así. Y cuando una función es decreciente, si la función es decreciente en el intervalo, entonces la derivada va a ser menor o igual que 0 porque la inclinación es hacia abajo, ¿no? Que es negativo. Ahora, ya, ahí está todo el argumento por si alguien quiere volver a leerlo. ¿Ya? Está lo que yo acabo de escribir en la pizarra. ¿Ya? Ahora, una pregunta interesante es, ¿en qué caso la derivada es 0? ¿Ya? ¿Cuándo la derivada es 0? Y más o menos, yo creo que ya lo intuyen, ya tienen una idea de cuándo la derivada puede ser 0. Por ejemplo, pensando en funciones continuas solamente, ya no estamos pensando en funciones que sean discontinuas. Por ejemplo, ahí, justo en la cumbre de este cerrito, la derivada es 0 porque es una recta tangente horizontal, ¿cierto? Supongamos que ahí ese es el punto C, su derivada ahí es 0. ¿Ya? Entonces uno tiende a pensar, ya, siempre que hay como una cuenca o una montaña, ¿por qué una cuenca? Una cuenca podría ser algo así, ¿cierto? Ahí también la derivada es 0. También es horizontal, o sea que la pendiente es 0, ¿cierto? Uno puede pensar que en esos dos casos siempre la derivada es 0. Claro, efectivamente sí. Pero hay más casos donde la derivada es 0 sin que sea ni un cerro ni una cuenca, ¿ya? Ni una montaña ni una cuenca, sino que podría ser una meseta, así como algo así. Ahí, en ese punto, la derivada también es 0. Es cuando dejan de haber variaciones, por ejemplo. Claro, cuando la inclinación ya no es de 0 grados, digamos, ya no hay variación, justamente. Y puede que sea un solo punto donde no hay variación. Puede que todos los otros puntos del dominio tengan alguna variación, excepto ese. ¿Ya? Y les voy a dar un ejemplo bien sencillo al tiro, para que no les quede así como es posible eso. Supongan que f de x es el polinomio cúbico. Ese polinomio. Nosotros ya sabemos derivar esto por reglas de derivación, ¿cierto? Estuvimos viendo la derivada de las potencias. Entonces, o la pueden calcular directamente con la definición. Si alguien quiere así como comprobar todas las cosas, pueden calcularla directamente con la definición. Pero la derivada sería 3 por x al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que se le resta ahí un numerito al exponente. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en el 0? 3 por 0 al cuadrado, que sería 0. Es decir, en ese punto, en el 0, la inclinación es 0. ¿Ya? No hay inclinación. Pero en cualquier otro punto, fíjense que esta derivada es positiva.
mayor o igual que 0, pero es positiva si x es distinto de 0. Es decir, en cualquier otro punto existe variación. ¿Ya? Por muy cerca que esté del 0, que sea 10 elevado a menos 100, no importa, un número súper chico, igual tiene algo de variación. Pero justamente en el 0 la inclinación es nula, por lo tanto no hay variación. ¿Ya? Justo en ese punto. Entonces, ahí hay como 3 casos donde podría darse que la derivada fuera 0, en un punto. Por supuesto que las funciones constantes siempre tienen derivada 0 porque no tienen variación. ¿Ya? O funciones que son eventualmente constantes, ¿cierto? En algunos intervalos son constantes y en otros no. El único caso que es como polémico es qué pasa con una función así. Por ejemplo, en todos los puntos hay variación, excepto en ese punto, ¿cierto? En ese puntito ahí que está encerrado en el círculo. Pero esto termina como en una punta. Por lo tanto, no podemos definir derivada ahí. ¿Ya? De hecho, les voy a contar al tiro la historia. La derivada, o sea, la existencia de la derivada de una función implica que hay cierta suavidad de la curva. ¿Ya? Cuando hablamos de una curva suave en matemática, hablamos de una curva que se puede derivar. Es decir, no ocurren este tipo de cosas. No ocurren así. Esa es una curva que no es derivable, ¿ya? Porque tiene estas puntas. Entonces, cuando ustedes hablan de una función que se puede derivar, siempre es una curva suave. Es decir, que no tiene cambios así bruscos, como que se quiebra, ¿ya? Entonces, si nos remontamos a los conceptos que teníamos antes, continuidad significa que el gráfico no se corta, ¿cierto? O sea, que un gráfico que es así, por ejemplo. Se puede quebrar en algunos puntos, pero no se corta. Y diferenciabilidad, que es la característica de una función de poder derivarse. O sea, nosotros hablamos de una función diferenciable cuando hablamos de una función que se puede derivar. Entonces tiene que tener un gráfico suave. No puede tener quiebres como ese. Por lo tanto, de cierta manera geométrica, la diferenciabilidad es un paso más o un nivel más que la continuidad. ¿Ya? Entonces podríamos pensar que las funciones que son diferenciables también son continuas. Es un teorema. O sea que si una función es diferenciable, no puede tener cortes en su gráfico. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí con letras para que quede claro. Si una función es diferenciable, o sea, se puede derivar, entonces tiene que ser continua en su dominio. O sea, todos estamos trabajando aquí en el dominio, ¿cierto? Porque claro, la diferenciabilidad, de cierta manera geométrica, es una propiedad de más alto nivel que la continuidad. Entonces, la función no solamente no se corta, además no se quiebra. ¿Ya? No tiene quiebres. Imagínenlo como que fuera, qué sé yo, como uno de estos fideos de sopa que vienen como bien curvados, ¿ya? Entonces, son las curvas suaves. En el momento que ustedes intentan doblarlos, se quiebran, ¿cierto? Se producen unos quiebres, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, esta función que está a la izquierda claramente es continua porque no hay ninguna desconexión. No se desconecta el gráfico, así que es una función continua. La única característica que tiene es que no es diferenciable porque tiene esas puntas. En cambio, esta función que está acá no tiene puntas, no tiene quiebres, por lo tanto se puede derivar, es diferenciable. ¿Ya? Ese sería como el concepto genérico de esto. Ya, pues entonces se fijan que hemos dado hartas características gráficas de las funciones que se pueden derivar dependiendo del signo de la derivada. Podríamos hacer como un resumen. ¿Ya? Un resumen sería algo así. Vamos a ponerle aquí resumen. ¿Qué características podemos determinar de una función que se puede derivar? ¿Ya? Si la función es continua,
f es continua. Entonces vamos a tener la siguiente característica. No va a caber aquí en esta pizarrita, así que me lo voy a llevar a la otra. Supongamos que es continuo. Si la derivada de x es positiva o cero, entonces f de x es creciente. ¿Cierto? En resumen. Si la derivada es negativa, entonces es decreciente. O sea, se va inclinando hacia abajo, ¿cierto? Va disminuyendo el valor. ¿Qué más? Si f' en un punto, ¿ya? Si la derivada en algún punto específico, porque aquí estamos pensando en todo el dominio, ¿cierto? Pero en esta parte, si la derivada es 0 en algún c, en el dominio, tenemos varias posibilidades. Entonces, puede haber un... Entonces, en C, las posibles formas son una montaña, ¿cierto? En ese puntito C, una cuenca, en ese punto C, o bien un punto de cero inclinación, en el puntito C, ¿cierto? A esto le llamamos un máximo local, ese es el nombre. A esto le llamamos un mínimo local. Y a esto le llamamos punto de inflexión. No sé si han escuchado ese término, se usa mucho el término informalmente, un punto de inflexión. La gente habla de un punto de inflexión como un punto de cambio, ¿cierto? Como que algo cambió bruscamente en algún momento. Bueno, en matemática el punto de inflexión es un punto que se produce un cambio de concavidad, que le llamamos, pero donde la inclinación de la curva es cero, ¿ya? Ese punto de inflexión implica que la inclinación de la curva es cero en ese momento. Eso con respecto a los gráficos por ahora, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más de gráficos la próxima vez, pero me gustaría que analizaran tranquilo esto y la próxima clase nosotros vamos a avanzar un poquito más con gráficos. Me gustaría avanzar un poquito con las propiedades. No sé si hasta ahí hay dudas. Profe, yo tengo una duda, ¿no? Que es Sí, sobre, o sea, si hay funciones que no son derivables según sus gráficos porque son como bien rectas. Pero claro. yo me pregunto si hay otra condición que la hace no derivable. Si la función es continua, la única condición que la hace no derivable es que no puedas definir la tangente y por lo tanto que se produzcan estas puntas, ¿ya? Entonces, la única opción, si la función es continua, f continua, entonces los únicos puntos donde la función es no derivable es donde se producen quiebres o puntas, ¿ya? Pero si no es continua, entonces no es derivable. Es decir, por ejemplo, esta sería otra condición. Por ejemplo, una función así. Claramente no es continua, ¿cierto? Se produce ahí un quiebre del gráfico y ahí no se puede definir derivada porque tenemos el mismo problema con la tangente que teníamos con las puntas. ¿Dónde definimos la tangente? Se produce ese problema de nuevo. Entonces, Pero, profe, ¿sí? ¿solo no es derivable en ese punto? Claro, solo en ese punto. Siempre, eso, gracias por preguntarlo, porque es una aclaración que tengo que hacer. Cuando hablamos de continuidad o diferenciabilidad de funciones, siempre son fenómenos locales, ¿ya? Lo voy a dejar aquí anotadito para que después cuando lean la pizarra lo vean.
fenómenos locales. ¿Qué significa? Que se analizan en un punto. Entonces, uno puede hablar de que una función es diferenciable en todo el dominio, pero significa que es diferenciable en cada punto del dominio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta función no es derivable o no es diferenciable, pero en ese punto. Pero en el resto sí. En el resto ustedes pueden definir la tangente, la derivada, no hay problema. Ese punto es el problema, el conflicto. Aquí, lo mismo. ¿Ya? Justamente en ese punto no se puede definir derivada, pero en el resto sí. Pueden definir una tangente en cualquier otro punto. Entonces, la condición básica es que sea continua. Si no es continua, no es diferenciable. ¿Ya? Entonces, si f no es continua, siempre pensando en un punto, ¿cierto? Entonces, f no es diferenciable o no se puede derivar. Y si es continua, tampoco necesariamente es diferenciable, ¿cierto? Hay algunas funciones continuas que son diferenciables y otras no. Ejemplo, valor absoluto. F de x igual valor absoluto de x es continua, pero no se puede derivar en cero. La derivada en cero. Claro, porque si ustedes la intentan calcular con la definición, me va a quedar valor absoluto de 0 más h, ¿cierto? Menos valor absoluto de 0 dividido por h. Y me va a quedar un límite que es el valor absoluto de h dividido por h. Pero ese límite no sabemos cuánto es, porque va a depender del signo de h. Si h es positivo, me da 1, si h es negativo, es menos 1. ¿Ya? Entonces, como ese límite no está bien definido, porque sus límites laterales son distintos, nosotros no podemos definir la derivada del valor absoluto. Y eso pasa porque esta función tiene una punta en el cero. Tiene un quiebre ahí. ¿Ya? Así que no se puede definir la tangente. Eso es súper completo lo que hemos visto de gráfica. Ya nos faltan cosas. Por ejemplo, el fenómeno de estudiar que una derivada sea creciente también es súper importante. ¿Ya? Sobre todo para problemas físicos. Cuando uno habla de la primera derivada, normalmente se refiere a la velocidad, ¿cierto? Cuando habla de la segunda derivada, es decir, cuando uno deriva la función que ya ha sido derivada, como un segundo proceso, físicamente está hablando de una aceleración, ¿ya? De un cambio en la velocidad. Eso le llamamos aceleración. Y incluso hay interpretación para terceras derivadas, ¿ya? Pero eso tiene que ver más con teoría de solitones. Ahí yo les voy a dar unos ejemplos, unos videos que son bien bonitos acerca de solitones y hay ecuaciones que involucran terceras derivadas. Y ahí podemos estudiar muchas más gráficas con esos conceptos, pero por ahora yo prefiero dejar ahí las gráficas y aclarar las dudas que tengan ustedes con respecto a esto, y ya la próxima clase nosotros retomamos la gráfica y podemos ver las otras cosas. ¿Ya? No sé si tienen otra duda aparte de las que ya han planteado, para ir completando, porque hay cosas que a mí de repente se me pueden quedar en el tintero y yo no las menciono, que son... Entonces, las dudas que me dijeron ahora, sirvieron un montón para ir completando, ¿ya? Porque eran cosas que yo no había mencionado, y aprovechamos de completar ahí el análisis. Así que si tienen otra consulta, si no, yo había puesto, no sé si, déjenme ver. Por aquí el LMS. Cerrar sesión. Voy a ir a la página del curso en la primera unidad donde estamos trabajando. ¿Ya? Bueno, la última parte estuvimos trabajando razón de cambio, pero eso fue el taller. ¿Ya? Ahí las variables relacionadas también las vamos a trabajar el próximo lunes. Y antes habíamos visto algunas propiedades de la derivada. Entonces yo quería continuar con ese tema, ¿ya? Con las propiedades de la derivada. Nosotros estuvimos estudiando algunas propiedades, se las recuerdo aquí, y vemos otras, para ir avanzando de a poco. Entonces,
¿qué propiedades teníamos conocidas? Cuando digo propiedades de la derivada, me refiero a las propiedades de la derivada como operador. Es decir, por ejemplo, si uno deriva una suma de funciones, eso es la suma de las derivadas, ¿se acuerdan? Se separa así. O el producto de funciones no es tan fácil como la suma, es el producto de una función derivada por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Listo? El cociente también tenía una forma bien especial. Era f' por g menos f por g', cambiaba el signo, y además iba dividido por g al cuadrado, ¿ya? Por la potencia cuadrática del denominador. Esas eran como entre las propiedades, algunas de las que habíamos visto, ¿ya? Otra era, por ejemplo, que si ustedes multiplican una constante por una función y la derivan, eso me da la constante por la derivada de la función. O sea que la constante en realidad es proporcional y no afecta a la derivada, mayormente. En cambio, si ustedes suman una constante a una función, esto parece un paréntesis, ahí sí. Entonces, estamos hablando de variar la función, ¿ya? Y trasladándola, ¿cierto? La estamos trasladando, pero esa constante no tiene variación, porque es una constante, justamente por el nombre, ¿ya? Es una recta, ¿cierto? Como no tiene variación, su derivada es cero. Y la derivada de f, bueno, depende de la función f. Entonces, es distinto estudiar la variación de una constante que está multiplicando una función, o sea, que es una proporcionalidad de la función, con una constante que está trasladando una función, al sumarla. ¿Ya? Súper distinto. Y obviamente estas propiedades vienen de la definición. Entonces teníamos algunas de estas, y creo que yo les planteé un ejercicio de estudiar la derivada de la función 1 más x al cuadrado por definición. No sé si tuvieron la oportunidad de hacerlo con el límite. Ya. Pero eh, implica calcular el límite clásico que tenemos para las derivadas, que sería f de x más h, ¿cierto? Menos f de x partido por h, o sea, los promedios. Y esto sería el límite, bueno, f es 1 más x al cuadrado, pero ese x es el argumento de la función. Entonces sería 1 más x más h al cuadrado, ¿cierto? Se cambia el argumento por la variable. Menos f de x, que es 1 más x al cuadrado, dividido por h. Fíjense que aquí hay una diferencia de cuadrados, por lo tanto es suma por diferencia. ¿Cierto? Cuando tenemos una diferencia de cuadrados, voy a anotar aquí al ladito, por si alguien no se acuerda, teníamos un axioma, una consecuencia de los axiomas que decía que esto era a más b por a menos b. Por lo tanto, nosotros vamos a sumar estos dos términos primero, que sería 2 más 2x más h. Y lo vamos a multiplicar por la diferencia entre los dos términos, la resta. El 1 se cancela, el x también, y me queda el puro h. Sería menos h, me parece, ¿no? Menos h. Ah, no, h, perdón. Positivo, porque es h menos 0. Todo eso dividido en h. Y ahí vemos que se cancela un término, se simplifica por el recíproco. Y si analizamos esta expresión, fíjense que la única variación aquí es ese término, que está tendiendo a 0. El resto se mantiene fijo. Por lo tanto, esto sería 2 más 2x, que corresponde a 2 factor de 1 más x. ¿Cierto? Este cálculo ustedes lo podían hacer, ya yo se los dejé, me parece, de ejercicio. Y por ahí les pedí investigar alguna propiedad que nos permitiera no tener que recurrir, esto fue en el taller del lunes, ¿ya? No tener que recurrir a la definición para poder calcular esta derivada. No sé si alguien tuvo la oportunidad de investigar alguna forma de utilizar las propiedades o algo para... ¿Alguna propiedad nueva, digamos, que nos permita calcular esto?
Claro, ahí me acordé. Esta era una pregunta del taller, ¿ya? Que hicimos el lunes. Hay una propiedad que se llama regla de la cadena. Voy a poner por acá. Pero para estudiar la regla de la cadena, primero hay que acordarse de qué significa que yo componga dos funciones. Espero que todos lo tengan claro, si no, vamos a tener que repasar eso. ¿Qué significa la compuesta de dos funciones? Yo, por ejemplo, tengo una función f de un dominio A en los números reales. Ya estoy pensando en A como un conjunto de números reales, ¿ya? Y g, una función que va de un subconjunto B de los números reales en R, ¿ya? Dos funciones. ¿Qué significa G compuesto con F y cuándo se puede realizar esa composición? ¿Alguien se acuerda de eso? Eso debería ser visto en el curso de álgebra, ¿ya? Nosotros lo vimos porque tuvimos que acudir a la continuidad de la composición, por eso tuvimos que ver composición. ¿Pero qué significaba eso? ¿No? Este circulito que está ahí, círculo se llama, que es la operación de composición de dos funciones, indica que yo primero voy a hacer actuar la función f sobre la variable x, ¿ya? Y luego voy a hacer actuar la función g sobre lo que quede de la primera acción. Es decir, primero voy a aplicar la función f a x, voy a ver qué valor me da aquí, y a ese valor que obtengo le aplico la función g. Nuestro ejemplo de recién, que era 1 más x al cuadrado, resulta de aplicar dos funciones, ¿ya? G de f de x, donde f de x es la función 1 más x, le voy a poner ejemplo acá, y g es la función cuadrática. Entonces primero, fíjense que al x se le aplica la función f, me queda 1 más x. Y después, una vez que le aplicamos la función f, le aplicamos la función g a todo eso. Y me va a quedar 1 más x, pero al cuadrado, ¿cierto? O sea, me va a dar exactamente ese término que está ahí. Esa es una composición. La única exigencia, el único requisito para que se puedan componer dos funciones, no es ni que sea continua, ni diferenciable, no. Es que la imagen de f, o sea, el recorrido de f, ¿ya?, sea un subconjunto del dominio de G. Es decir, que f de A, que es su imagen, ¿cierto?, sea un subconjunto de B, del dominio de G. Ese es el único requisito para que esté bien definida la composición. Nada más. Es algo totalmente conjuntista. No tiene que ver ni con continuidad ni con diferenciabilidad. Pero la regla de la cadena nos permite o nos presenta una manera de calcular derivadas de composiciones. Y actúa de la siguiente manera. Si yo quiero derivar una composición, yo siempre lo digo así de manera informal en los cursos porque me gusta primero como tener alguna frase que caracterice la propiedad. Por ejemplo, aquí yo voy a derivar la función exterior. ¿Cuál es la función exterior? La última que se aplica. En este caso, g. Entonces, la última que yo aplico es la primera que derivo. Calculo la derivada evaluada en f de x. En todo ese valor, ¿ya? Y lo multiplico por la derivada siguiente que apliqué. Ahí me faltó derivada. Por ejemplo, si yo quiero derivar 1 más x al cuadrado, vamos a ponerle aquí un paréntesis, derivada. Entonces yo primero derivo la función cuadrática. ¿Cómo se deriva esa función? Se multiplica por 2, ¿cierto? Y se le resta 1 al exponente. Esa es la derivada de la función cuadrática. Ya voy a poner aquí en rojo abajo la propiedad. Entonces,
x cuadrado prima es igual a 2x elevado a 1, ¿ya? O a 2 menos 1, como prefiera. Multiplicado, y ahora derivamos la función f, que en este caso es 1 más x. Pero tenemos una constante cuya derivada es 0, y tenemos la variable x cuya derivada es 1, ya la habíamos calculado. Por lo tanto, la derivada de esta función es 2 por 1 más x por 1, que no se anota, ¿cierto? Simplemente ahí. Que es exactamente la misma que nos dio por definición. ¿Se fijan? 2 por 1 más x. Exactamente la misma derivada. ¿Ya? Entonces, la regla de la cadena, su nombre es porque están encadenadas funciones, dos o más funciones. De hecho, yo incluso puedo hacer una regla de la cadena para 3 funciones. Por ejemplo, g compuesta con f compuesto con h. Y hago la derivada. Entonces ustedes derivan la función, la última función que se aplica. Esa es la primera que se deriva. De f, de h, de x. Evaluada en la compuesta. Después ven, ¿cuál fue la penúltima función que se aplicó? F. Entonces esa se deriva. De h, de x. Y la primera que se aplicó fue h, entonces es la última que se deriva. ¿Ya? Voy a correr un poquito para atrás esta anotación para tener espacio. Ahí. Entonces sería h'. Esa es la lógica que tiene la regla de la cadena, ¿ya? Entonces siempre se deriva la última función que se aplica. Esa es la primera que se deriva. Y después así en adelante. ¿Ya? Por supuesto que hay distintas notaciones y maneras de interpretar esa regla, pero si ustedes la ven en la diapositiva, no me acuerdo en qué diapo está un poquito más. Aquí está, en la 29. ¿Ya? Ahí está la regla de la cadena. Fíjense que la escriben tal como nosotros la anotamos. Ahí cambian un poquito los paréntesis, pero esa es una forma de anotarlo nomás. Y después usan una notación un poquito distinta. Dicen, bueno, esto es la derivada de g, de la función g, evaluada en f de a. ¿Ya? Y la otra es la derivada de la función f, evaluada en a. ¿Ya? O sea, en el punto inicial donde estábamos calculando la derivada. Y esta notación de Leibniz es bastante útil para entender un poquito lo que estamos haciendo con la regla de la cadena. Por supuesto que nosotros no vamos a ver la demostración porque creo que no viene al caso. Pero supongamos que y es la función f de x. ¿Cierto? Esta es la variable y que corresponde a las imágenes de f de x. Y que z es g de y. Es decir, es la función g. ¿Ya? Por supuesto que g está compuesta con f, entonces la evaluamos en f de x. ¿Cierto? Ahí va f de x, que la abreviamos como una y. Entonces, si yo quiero derivar esta función, le vamos a poner la compuesta, ¿cierto? Compuesta de x. Si yo quiero derivar esta función compuesta con respecto a x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivo la función g con respecto a y primero, es decir, con respecto a la variable f de x. Derivo g y la evalúo en f de x, y la multiplico por la derivada de la función f, que corresponde a la variable y, con respecto a x. Fíjense ahí. Quedan iguales, si los simplifico. ¿Ya? Es como que yo simplifique una fracción. Son exactamente iguales. De z de x es lo mismo que de z de y por dya de x. ¿Ya? Esto es la regla de la cadena. Los físicos un montón de años simplificaban estos números, ¿ya? Estos numeritos de x, de y y de z, se llaman infinitésimos. ¿Ya? Ese es un nombre que quedó histórico, pero en realidad hay un pequeño error ahí. Los físicos simplificaban estos números porque simplemente les convenía para sus leyes físicas, para las leyes naturales, y todo calzaba súper bien, ¿ya? Todo resultaba simplificando estos números. Pero hubo un matemático que en realidad era abogado de profesión, ¿ya? Pero era un matemático, le gustaba mucho la matemática y la hacía como hobby. Y él se dio cuenta que estos numeritos no eran números reales, ¿ya? Estos infinitésimos son números muy pequeños, tan pequeños que no son cero, pero son más chicos que todos los números existentes, ¿ya? Yo les había hablado un poquito de esto.
se llegó a que esos números no existían finalmente, entonces quedó el concepto con el término de límite, ¿cierto? Los límites son los que reemplazan los infinitesimos. Entonces, como estos no son números reales, simplificarlo es un poquito chocante porque uno está acostumbrado a simplificar números reales, ¿cierto? Porque los axiomas me dicen que los números reales tienen recíproco, entonces los puedo simplificar. Entonces se tuvo que crear esta regla de la cadena para justificar esta simplificación, ¿ya? Matemáticamente la regla de la cadena está súper bien argumentada. Hay una demostración que me permite argumentar bien que esta regla funciona. Entonces yo ahora puedo derivar prácticamente lo que quiera, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a poner aquí coseno del logaritmo natural de x al cubo. Y voy a derivar esta función con respecto a x. Toda esta función. Claramente hay una compuesta ahí, ¿cierto? Son tres funciones compuestas, ¿ya? Una cadena de tres funciones. Yo lo primero que hago es derivar el coseno, que es la última función que se aplica. Entonces, calculo la derivada del coseno y la evalúo. ¿Ya? Vamos a ponerle ahí la del coseno de x, evaluada en, o si quieren le ponemos otra variable. Pongámosle x nomás, x, evaluada en logaritmo natural de x cubo. ¿Ya? O sea, vamos a calcular la derivada del coseno y vamos a evaluarlo en ese valor. Ahora viene el logaritmo. O sea, nosotros vamos a derivar ahora el logaritmo. Perdón. Y el x lo vamos a cambiar por x cubo. Y finalmente vamos a derivar x cubo. ¿Ya? Entonces, esto es igual. ¿Cuál es la derivada del coseno? Yo les pedí que la calcularan. Era menos seno de x. Por si alguien no la ha calculado. Y en lugar de poner x, aquí vamos a poner la función compuesta que está acá. Logaritmo natural de x cubo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Pero en lugar de poner x, vamos a evaluarla en x cubo. Vamos a ponerla ahí, x cubo. Y finalmente, la derivada de x cubo sabemos que es 3x al cuadrado. Obviamente esto se puede simplificar un poquito, ¿cierto? Por ejemplo, ahí yo puedo reemplazar esa potencia, la puedo simplificar. Me quedaría menos seno del logaritmo natural de x cubo por 3. Ese numerito 3 puede multiplicar acá, dividido por x. Y ahí obtengo una derivada solamente utilizando propiedades, ¿ya? Por la regla de la cadena. Ahí usé solamente propiedades, no usé ningún límite, ¿ya? Porque implícitamente está la definición del límite detrás. Pero solamente utilicé propiedades, nada más. ¿Queda clara la regla de la cadena? ¿Cómo utilizarla? El argumento de por qué funciona, ¿ya? Sale un poquito del programa del curso, por eso no lo menciono. Ahora, si alguien tiene curiosidad después, yo les puedo compartir un argumento sencillo de por qué funciona. Pero lo importante ahora es que la entiendan de manera práctica, la regla de la cadena. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Si ustedes van a la guía, seguramente van a tener que utilizar la regla de la cadena en algún momento. Veámosla, miremos un poquito la guía para ver si hay algún ejemplo ahí de utilización de la regla de la cadena. El primer ejercicio no, porque ahí usando solo la definición. Pero el segundo ejercicio, fíjense que hay un coseno de 4x menos 3 al cuadrado, ¿ya? Ahí, claro, hay un uso de la regla de la cadena, de inmediato. Derivación implícita todavía no hemos visto, ¿ya? Vamos a ver, yo creo que ya la próxima clase, vamos a ver derivación implícita. Y la próxima clase vamos a ver derivación implícita y variables relacionadas, que son una aplicación y la otra una nueva propiedad de las derivadas, ¿ya? Como la que vimos hoy día. Aquí hay que usar la regla de la cadena un montón en esta función, ¿ya? Ahí les pido que hagan ese ejercicio ahora, que tienen fresquito el conocimiento, ¿ya? Los ejemplos que yo acabo de dar,
y ocupan aquí la regla de la cadena. Esa es la exponencial natural, por si acaso. Esa es e elevado a todo eso. Lo que pasa es que se pone así para poder poner la potencia un poquito más grande, el exponente. Pero es lo mismo que la potencia e. En la calculadora aparece así normalmente, como x, ¿ya? Que la exponencial. Y hay que recordar que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, al final, como están derivando una compuesta aquí, tienen que preocuparse de cuál es la derivada del exponente. Eso. Pero ahí hay que utilizar la regla de la cadena sin duda. Y eso es como la propiedad que quería ver hoy día, un poquito de gráfica, avanzamos en las propiedades de las derivadas. La próxima vez vamos a avanzar en la gráfica de nuevo. Vamos a trabajar con segundas derivadas. Tenemos que definir la derivada de segundo orden. Vamos a ver qué efectos tiene sobre la gráfica esa derivada. Y vamos a ver propiedades nuevas como la derivación implícita, ¿ya? Y para eso les voy a dejar un apunte. Este apunte que está aquí, de derivación implícita, me gustaría que lo leyeran. Es cortito, es una sola diapositiva. Lean esa diapositiva, miren el ejemplo y la próxima clase vamos a trabajar con esto. Vamos a ver algunos aspectos geométricos de la derivación implícita, que es bien interesante. ¿Dudas hasta ahí? ¿O todo bien? No, profe, yo tengo una duda, pero con respecto a la evaluación. Sí, Que van a sí. ser, igual que el semestre pasado, así como que se van a ir sumando, ¿no? Ah, ya. No, las evaluaciones formativas, que tenemos la próxima clase, ya tenemos una evaluación formativa, la próxima semana, ¿verdad? Por Esas eso- son... por ahí va tu duda, ¿no? Con la evaluación que sí, tenemos la próxima. porque, por ejemplo, el primer semestre teníamos un control, un taller, la prueba, el CAT y Sí. todo eso se sumaba y salían las notas. ¿Vamos a seguir así? Ah, o sea, claro, todo se pondera, pero la Ah, ya, evaluación formativa no se pondera. La evaluación claro, formativa yo le quito la atención de la nota, es un control igual que antes, con toda la claro, seriedad de la evaluación normal, pero la diferencia es que no aporta la ponderación de la nota. ¿Ya? ya, Ustedes igual van a tener una pauta, yo les voy a hacer observaciones, todo como una evaluación común y corriente, pero la única diferencia es que el numerito, digamos, para medir la evaluación no va al sistema. Entonces le quito la atención un poquito de estar ahí preocupado para que fondo sea un método, un instrumento de aprendizaje y no de presión. claro, ¿Ya? ok, Esa es la idea. Entonces, en la evaluación formativa, ustedes igual van a tener una hora para entregarla. ¿Ya? Todo así como bien normal, porque necesito que contesten lo que puedan, den el máximo en la evaluación, porque va a ser una manera de medir lo que han entendido hasta ese momento. ¿Ya? Y todas las observaciones que puedan salir de esa evaluación o que ustedes mismos se den cuenta, ¿ya? Es las cosas que hay que ir arreglando. Claro, ahí ponen como un diagnóstico, sí, es algo así, como un diagnóstico. Entonces es una manera de autoevaluarse, en el fondo. De hecho, ese es el término, es una autoevaluación, ¿ya? Es más o menos eso. Por ahí pusieron si era la regla de la vaca de la cadena. No, la regla de la vaca, sí, creo que nos referimos a lo mismo. Es es un método que sirve para antiderivar, ¿ya? Por ahora suena un poquito extraño, pero hay una manera de antiderivar, es decir, hacer un proceso inverso a la derivación. Y ahí existe un método que se llama el de la vaca, y qué bueno que lo mencionaste, porque la regla de la vaca también tiene que ver con la composición de funciones. Es un método para antiderivar composición de funciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que tiene mucha relación con la regla de la cadena, en realidad, pero no son lo mismo. Eh, ¿Cuándo es, Miguel, la evaluación? El próximo... La publiqué en la planificación, pero creo que no la he publicado en el UCM. Pero ya vendría siendo la próxima semana el día martes. Ya, pero ustedes vayan aquí a la pestaña de planificación. Se me perdió un poquito en la presentación. Ahí en esa pestaña
presentación, donde va el tema de las planificaciones. Se meten ahí y ahí tienen publicada la planificación y siempre pueden consultar las fechas ahí de las distintas evaluaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de nosotros, de la evaluación formativa, estoy casi seguro que es la próxima semana. Esta es nuestra planificación, ¿cierto? Era hoy, parece. Ah, estaba para hoy, chuta. ¿Y cuándo tenemos nuestra próxima clase? El jueves, a primera hora. Ya. Ya, entonces, a ver, denme un segundito. Creo que no está todo perdido, porque se me olvidó que teníamos hoy día la... Un segundo. Voy a cortar la grabación porque ya dije todo lo que tenía que decir con respecto a la...